Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video número 8 de la serie de diabetes mellitus. Y bueno, en esta ocasión para abordar el tema del uso de insulina. Le titulamos Uso práctico de insulina en el paciente insulino dependiente. Bueno, primero, ¿quién va a ser un paciente insulino dependiente? Pues tenemos varias situaciones. Obviamente la más el tipo principal de paciente quien carece de insulina es el diabético tipo 1. Nos sigue el paciente que padece la enfermedad llamada LADA, que es esta diabetes autoinmunitaria latente en el adulto, bueno, que también se caracteriza por ser un insulino dependiente. ¿Quién más podría ser? Bueno, aquellos pacientes que por enfermedad pancreática severa han quedado con una disfunción de esta función endocrina pancreática y requieren ya insulina. Y bueno, pues también el paciente diabético tipo 2 eventualmente va a ser un insulino dependiente. Recuerden que cuando recién inicia la diabetes, desde la prediabetes y los primeros años de diabético, pues se caracteriza por resistencia a la insulina, aunque insulina sí tiene el individuo. Una vez que han pasado aproximadamente 5 años, es donde empieza ese descenso ya en la secreción pancreática de insulina para finalmente en un periodo de 8 a 10 años ya ser un paciente que también va a requerir ya de la insulinización. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a referirnos más a esa terapia con insulina, pero a la que llamamos una terapia intensiva de insulina, donde requerimos la administración de varias dosis de insulina. En este caso sería insulina basal y también varias aplicaciones de insulina en bolo o insulina prandial. Preprandial le llamamos. ¿Qué objetivo tiene dar una terapia intensiva de insulina? Bueno, solamente de esta manera podemos simular una secreción fisiológica de insulina, es decir, la secreción de insulina que se da continuamente a lo largo del día es una insulina basal y es lo que pretendemos administrar cuando estamos dando una insulina de acción larga o de acción intermedia, simular la secreción basal de insulina que el paciente insulino dependiente ya no tiene y complementar esta insulina basal con esquemas de bolos, como ya les digo, administrados antes de los alimentos. También habría otra manera de hacer terapia intensiva de insulina utilizando bombas eh, de insulina portátiles, ¿no? Aunque bueno, esta terapia todavía un poco más fuera del alcance de nuestros pacientes comúnmente. Y con esta terapia intensiva de insulina, pues pretendemos unas metas mucho más estrictas en el control de la glucosa. ¿Cuáles van a ser estas metas del control glucémico y a las que debemos acercarnos o llegar con la terapia intensiva de insulina? Bueno, una hemoglobina glucosilada menor a 7. Cuando se mide glucosa en ayuno, esta deberá ser menor a 130. Y una glucosa postprandial, que es aproximadamente a las 2 horas de haber tenido el alimento, menor a 180 miligramos. Actualmente se están persiguiendo también otras metas de acuerdo a las recomendaciones de guías de práctica clínica, que sería el monitorizar la glucosa con lo que se conoce como el monitoreo continuo de glucosa, lo cual se puede hacer con aparatos más recientes que tienen un chip, por decirlo así, un chip percutáneo y que constantemente está mandando la información de los niveles de glucosa al aparato que registra, un aparato o un celular. Y estos chips están midiendo la glucosa continuamente a lo largo del día
durante 24 horas. Así que se dice que con este tipo de monitoreo continuo de glucosa, la meta sería tener un tiempo en control o un tiempo en rango de al menos el 70% del día, estar en un rango de los 70 a los 180 miligramos. Aproximadamente este 70% del día corresponde a 16 horas. Así que esa sería la meta, 16 horas de estar en rango. Y tener lo mínimo posible de tiempo fuera de rango. Se aceptaría menos del 4% del tiempo en un día que la glucosa estuviera menor a 70 miligramos y menos de un 25% del tiempo que la glucosa estuviera mayor a 180 miligramos. ¿Qué aspectos tener en cuenta para iniciar la insulinoterapia y este esquema, esta terapia intensiva de insulina? Bueno, hay que ver que en este esquema de insulina basal más bolos prandiales de insulina, el 50% de la dosis de insulina se administrará en insulina basal, o sea, insulina intermedia o insulina de larga acción, y el 50% de la insulina total se administrará en los bolos preprandiales. La dosis de insulina que generalmente vamos a manejar, con la que la mayoría de los pacientes alcanzarán un control, puede ir desde los 0,4 hasta 1 unidad por kilogramo de peso al día. De tal manera que un paciente de un peso habitual, 70 kilos, lo podríamos tener por ahí de 25 unidades y cuando él requiriera más insulina, pues sería hasta 1 unidad por kilo, aproximadamente unas 60 unidades de insulina al día. Bien, en un video anterior analizamos los aspectos teóricos de la mayoría de las insulinas. Aquí solamente para recordar que si vamos a administrar esquemas de insulina basal y también esquemas de insulina en bolo, pues habrá que identificar nuestros tipos de insulina. Recuerden que tenemos para administrar en bolo la insulina de acción ultra rápida o la insulina de acción rápida. Y aquí están los tipos de insulina. Ultra rápida puede ser Lispro, puede ser Aspart, puede ser glulicina o bien la insulina más común que tenemos en nuestro medio, pues la insulina rápida o regular. Y para administrar insulina basal, en este caso tenemos insulina intermedia, generalmente administrada 2 veces al día, como sería la insulina NPH, o insulina de acción lenta, que puede ser administrada solamente 1 vez al día, y ahí tenemos este tipo de insulinas como la de Temir, la glargina y la insulina de Gludec. Bueno, recuerden que tenemos mezclas de insulina, donde un porcentaje será de insulina basal, un porcentaje será de insulina rápida, y bueno, están estas combinaciones en el mercado, insulina regular más NPH, insulina aspart más insulina eh, aspart protamina, insulina lispro e insulina lispro protamina en sus diferentes combinaciones porcentaje. Bien, y entonces el meollo de esta terapia de insulina sería alcanzar lo siguiente. Aquí tenemos algunos tips. Eh, Primero, para la insulina basal, ¿cómo empezar a administrar insulina basal? Pues podemos empezar a calcular una insulina basal aproximadamente a 0,3 unidades de insulina por kilogramo de peso. Y esta va a ser nuestra insulina basal. Puede ser una sola dosis, ya dijimos, las insulinas de acción larga, o bien una insulina intermedia, donde esta cantidad de insulina de 0,3 por kilogramo de peso se divida en una insulina matutina y una insulina nocturna, de la cual aproximadamente se dará 2 tercios por la mañana y 1 tercio de esta insulina por la noche. ¿Cómo ir ajustando la insulina basal? Bueno, con el automonitoreo de glucosa que se realice en nuestro paciente, se le solicitarán que se monitorice sus glucosas, se le solicita al paciente que monitorice glucosas en ayuno
y también glucosas postprandiales, pero en el caso de la insulina basal, esta se va a ir ajustando en base a las glucosas de ayuno. Si las glucosas de ayuno están fuera de meta, ya dijimos mayor a 130 miligramos, es ahí donde hay que empezar a ajustar insulina basal. A diferencia que si las glucosas que están fuera de rango son las glucosas postprandiales, ahí lo que vamos a ajustar pues son los bolos preprandiales de insulina. ¿Cómo ajustar esta insulina basal? Pues si no tenemos la meta, si se pasa de 130 miligramos, habrá que ir aumentando 2 unidades cada 3 o 5 días hasta lograr que las glucosas de ayuno estén bien con la dosis de insulina basal que estemos administrando. En el caso de ser NPH, si es que se ha tenido que ir aumentando la insulina, pues la NPH no se podría administrar más de 25 unidades por dosis. Si alguna de las dosis, ya sea matutina o nocturna, de insulina NPH ya está requiriendo más de 25 unidades, pues ya de preferencia, para evitar el riesgo de hipoglucemias, mejor habría que administrar una insulina de larga acción y no NPH, que es de acción intermedia. ¿Y cómo se hace el ajuste de insulina prandial o insulina preprandial, que serían los bolos y que el paciente se administra antes de los alimentos, aproximadamente media hora, 20 minutos antes si es insulina rápida o regular, o bien 15 minutos, 10 minutos antes si es insulina ultra rápida? Bueno, esta se monitoriza en base a las glucosas postprandiales. Y aquí pues sin duda alguna, la mejor manera de ajustarlo sería que el paciente tenga una muy buena educación nutricional, lograr que el paciente tenga acceso a una muy buena educación en diabetes y que el paciente aprenda a contar las raciones de carbohidratos que estará consumiendo en cada uno de sus alimentos y en base a esas raciones de carbohidratos que él consume en desayuno, comida o cena, administrar la dosis de insulina rápida o ultra rápida que va a requerir para metabolizar esas porciones, esas raciones de carbohidratos. Eh, entonces, para este efecto, sabemos que una unidad de insulina metaboliza una ración de carbohidratos y una ración de carbohidratos se compone aproximadamente de 12 a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, este punto que aquí decimos de manera fácil es algo realmente que el paciente puede llegar a dominar, pero sí requiere de educación, donde el paciente sepa cuántas raciones de carbohidratos está ingiriendo en ese alimento para que en base a eso él pueda administrarse eh, las unidades de insulina para corregir esas raciones de carbohidratos. Una unidad de insulina metaboliza una ración de carbohidrato y una ración de carbohidrato que en la siguiente diapositiva les voy a comentar ejemplos de qué es una ración de carbohidratos y que incluye de 12 a 15 gramos, será metabolizada por una unidad de insulina. Además de este cálculo, para decidir la dosis que se va a administrar de insulina preprandial, también tendrá que ver cuánto tiene de insulina en ayuno, porque si él ya de insulina en ayuno antes de su alimento, el paciente ya tiene una glucosa en ayuno elevada, o sea, más de 130 miligramos, pues también se tendrá que administrar la insulina de corrección, o sea, cuánta glucosa tiene que corregir, además de las unidades que se va a poner para metabolizar su dieta, deberá de administrarse la insulina rápida que corrija la glucosa que él ya tiene alta antes de su alimento. Es decir, si el paciente tiene 200 de glucosa antes de hacer su alimento, no nada más se administrará la insulina para la dieta que va a ingerir, sino además se administrará la insulina para corregir esos 200 que ya trae antes de comer para que finalmente pueda llegar a la meta de 130. ¿Cómo se hace esta corrección extra? Pues se administrará una unidad de insulina, sabiendo que una unidad corrige 50 miligramos la, la glucosa. Y bueno, aquí lo que les comentaba, enseñarle al paciente a contar sus carbohidratos, bueno, es una tarea que generalmente por cuestiones de dominio del tema y de tiempo se la dejamos al
eh, al nutriólogo o al educador en diabetes que trabaje con el paciente para que aprenda. Algo que si empieza a practicar no es difícil. Eh, Aquí repetimos los datos, que una unidad de insulina metaboliza una ración de carbohidratos. Una ración de carbohidrato contiene de 12 a 15 gramos de, de carbohidratos precisamente, y que aproximadamente una dieta de 1800 calorías va a requerir 16 raciones de carbohidratos, aproximadamente 6 raciones para el desayuno, 6 raciones para la comida y 4 raciones para la cena. Y entonces ustedes pueden encontrar en tablas que se conocen como tablas de, de alimentos y equivalentes nutricionales, que se va a considerar una ración de carbohidrato. Por ejemplo, en cuanto a frutas, pues veremos que frutas pequeñas, muy pequeñas, más chiquitas que nuestro puño, serán una ración de carbohidratos. Frutas que son un poco más grandes de nuestro puño, pues ya se considera que ahí van dos raciones de carbohidrato. Frutas que no son de una sola pieza, sino que son grandes y que generalmente las comemos picadas, pues en una media taza tendremos una ración de carbohidratos. En una taza de esta fruta generalmente ya tenemos dos raciones de carbohidratos. Y así podemos ir explorando. Por ejemplo, en la parte de los alimentos que se incluyen dentro del grupo de los cereales, si el paciente consume, por ejemplo, una tortilla, pues ahí tendrá una ración de carbohidratos. Si el paciente consume una pieza de pan de caja, ahí tendrá una ración de carbohidratos. En el caso de pan de otro tipo más grande, bueno, hay que tener cuidado ahí. Generalmente una pieza de pan blanco, este bolillo que le llamamos, pudiera tener dos o tres raciones de carbohidratos, dependiendo del tamaño de la pieza. Ya no digamos pan de otro tipo, obviamente no recomendado para el diabético, pero si quisiéramos calcular un pan de dulce, pues bueno, ahí estarían entrando cuatro raciones prácticamente de carbohidratos. Y así habrá que ir con lo demás. En el caso de algunos alimentos como el arroz, media taza, ya tendríamos una ración de carbohidratos, o sea, las raciones son pequeñas realmente. Pasta, media taza de pasta tendríamos nuestra ración de carbohidratos. Asimismo, en un vaso de leche pequeño tendríamos la ración de carbohidrato y es algo que hay que ir enseñando al paciente que cuente para que sepa cuántas unidades administrarse de insulina. Bien, esto es todo de este breve video número 8 de la serie de videos sobre diabetes y bueno, nos seguimos viendo por este medio. Saludos.